Bien, en este vídeo vamos a analizar las oraciones simples, vamos a darle un repaso a todos sus elementos de una forma más o menos esquemática, sobre todo para que tengáis las claves o los elementos fundamentales en los que hay que fijarse para poder identificar correctamente todos los elementos de una oración simple, ¿vale? Bien, en cualquier oración lo primero que tenemos que buscar es un sujeto y un predicado, sujeto y un predicado. Ya sabéis que toda oración gira en torno a un verbo, entonces yo al verbo le tendré que hacer preguntas. El sujeto lo voy a reconocer muy rápidamente cuando yo le pregunto quién o qué, aunque prioritariamente preguntaremos quién, ¿eh? Porque la pregunta qué a veces puede dar lugar al complemento directo también, no solamente al sujeto. Entonces la prioridad será preguntar quién realiza la acción del verbo. El sujeto es importantísimo recordar que nunca lleva una preposición delante, nunca. ¿De acuerdo? Y el sujeto, por último, es muy importante recordar que concuerda con el verbo en el número. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver qué pasa con estos elementos que acabamos de mencionar. Vamos con el primer ejemplo. La modelo gustó a todos. Primero habrá que localizar el verbo, lo tenemos aquí, gustó. Y a continuación pregunto, ¿quién gustó? ¿Quién gustó? Gustó la modelo. Por tanto, aquí tenemos claramente un sujeto y un predicado. ¿De acuerdo? Una vez que localizo el sujeto, el predicado es todo lo demás. ¿Cuál sería aquí el fallo más frecuente? Bueno, pues que a nadie se le ocurra poner todos como sujetos. Todos no puede ser nunca jamás el sujeto. Primero, porque lleva delante una preposición. Y además, fijaros que todos está en plural, mientras que gustó está en singular. Igual que la modelo, que está en singular. Tiene que haber concordancia, es lo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Tiene que haber concordancia entre el verbo y el sujeto. Aquí, por ejemplo, esta es un poco más difícil. Duelen. Me duelen las piernas. Tenemos el verbo duelen. Me duelen las piernas. Y aquí es muy frecuente el fallo de pensar que el sujeto es yo. Pero yo no puedo decir yo me duelen las piernas, ¿verdad? Esto sería totalmente incorrecto. Entonces, como no podemos decir yo me duelen las piernas, mucha gente piensa que el sujeto es me, porque me significa a mí. Pero tampoco puede ser me el sujeto, primero porque me representa a mí. Y a mí, como podéis observar, tiene delante una preposición, que hemos dicho que eso no corresponde con el sujeto. Y además observar que duelen está en plural, mientras que yo o a mí estaría en singular. Por tanto, el me no puede ser tampoco el sujeto. ¿Qué nos queda? Pues no nos queda más remedio que pensar en las piernas. ¿Quién o quiénes duelen? Duelen las piernas. Aunque nos pueda resultar un poco extraño, tenemos que tener claro, sobre todo desde el primer momento, que el sujeto no tiene por qué ser una persona. El sujeto es el elemento de la oración que reúne todas estas características que hemos mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Responde a quién o a qué, en este caso, qué duelen las piernas. No lleva ninguna preposición delante y además concuerda con el verbo, porque duelen está en plural y las piernas también están en plural. ¿Observáis? Por tanto, ya tenemos el sujeto y el predicado. Bien, este ejercicio es interesante que lo hagáis por vuestra cuenta y os deis cuenta, repaséis sobre todo estos tres puntos que son muy importantes para empezar muy bien, cualquier análisis sintáctico, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos las claves para localizar el sujeto. Todo lo que no sea sujeto será predicado. En las oraciones simples, vamos a hablar aquí, vamos a marcarlo, vamos a hablar del predicado, lo tenemos aquí. En toda oración simple, en el predicado nos vamos a encontrar solamente un verbo. Esa es la clave para saber que estamos ante una oración simple, que solamente aparece un verbo. Y el predicado de las oraciones simples se va a dividir en dos grandes grupos. El grupo de las oraciones copulativas son aquellas que utilizan los verbos ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Estos verbos indican un estado interno, indican el estado interior de la persona o de la cosa de la que hablamos. Y las oraciones predicativas que usan cualquier otro verbo. Estos verbos indican acciones
acciones externas que podemos ver o podemos sentir o podemos pensar, ¿vale? Bien, la clave para el análisis sintáctico, donde solemos encontrar más dificultades, es en los complementos, en identificar correctamente los complementos del verbo, que es a lo que vamos a dedicar casi todo este vídeo. Bueno, los complementos del verbo son los que tenéis aquí a la derecha de la pizarra, pero es importante clasificarlos desde un primer momento, puesto que no aparecen de forma aleatoria. Con verbos copulativos, o con oraciones copulativas, vamos a encontrar única y exclusivamente estas tres posibilidades: el atributo, el complemento circunstancial y en raras ocasiones el complemento indirecto. Pero sobre todo, el atributo, que ahora veremos que es obligatorio que aparezca con verbos copulativos, y muy frecuentemente el complemento circunstancial y raras veces el complemento indirecto. Esto, por lo tanto, es importantísimo tenerlo claro. Si yo estoy en una oración donde hay un verbo copulativo, no se me puede ocurrir jamás buscar el complemento directo ni otras cosas similares. Solamente buscaré estos tres elementos. ¿De acuerdo? Cuando me encuentro con oraciones predicativas o con verbos predicativos, ocurre algo parecido. Me voy a encontrar única y exclusivamente estos complementos que están aquí. No se me ocurre jamás buscar un atributo en una oración predicativa, puesto que es imposible que aparezca. Bien, una vez que tenemos hecha esta clasificación, observar que los complementos circunstanciales aparecen tanto con verbos copulativos como con verbos predicativos. El complemento circunstancial, por decirlo así, es polivalente, es como un comodín, puede aparecer en cualquier tipo de verbo, pero el resto, observar, que son un poco más exclusivos. Bien, ya tenemos hecha esta clasificación, vamos a explicar cada uno de ellos, cada uno de estos complementos, de forma independiente, para que tengamos las claves o los elementos que nos ayuden a identificarlo con total seguridad. Y vamos a empezar por el atributo. Vamos a verlo en este orden que aparecen aquí. Los complementos del verbo son estos que tenéis en la lista de la izquierda: atributo, complemento agente, complemento directo, complemento indirecto, suplemento, también conocido como complemento de régimen preposicional, y complemento circunstancial. Deben estudiarse, a mi criterio, en este orden, ¿de acuerdo? Primero vamos a estudiar atributo y complemento agente, porque reúnen unas características muy especiales. El atributo solamente aparece con verbos copulativos, solamente con ellos. Por tanto, si tengo un verbo de otro tipo, no se me ocurre buscarlo, ya lo puedo descartar. El complemento agente solamente aparece con verbos en voz pasiva. Por lo tanto, si tengo verbos en voz activa, no se me ocurre buscar el complemento agente, ya lo puedo descartar. El complemento directo tiene una característica muy importante, que es que nunca lleva adelante una preposición, nunca, a excepción de la preposición a. Algunas veces puede llevar la preposición a, pero ninguna otra. Por tanto, si yo estoy buscando los complementos y me encuentro una preposición por, una preposición desde, yo ya sé que ahí no hay complemento directo. Es importante que tengamos un poco estas claves para poder diferenciarlos a golpe de vista. El complemento indirecto siempre comienza con una a, con la preposición a. No significa que siempre que haya una a vaya a haber un complemento directo, Yo puedo tener una a y que haya otro tipo de complemento. Pero el complemento indirecto siempre va a empezar por una a. Esto a mí me ayuda a descartarlo también. Si yo me encuentro en un complemento la preposición en, pues yo ya sé que ahí no hay ni complemento directo ni complemento indirecto. Es imposible, ¿vale? El suplemento, sin embargo, siempre comienza con una preposición. Esto es muy importante, siempre comienza con una preposición, lo cual me va a ayudar a identificarlo, ¿vale? Si yo tengo un complemento que empieza por un determinante, por ejemplo, el campo, pues yo ya sé que eso no puede ser nunca jamás un suplemento. Y el complemento circunstancial puede aparecer en cualquier oración y ahora veremos que es muy polivalente. El complemento circunstancial tiene un carácter secundario y es muy fácil de identificar, lo veremos al final del todo. Bien, en esta tabla tenéis de alguna manera aquellos elementos que yo a golpe de vista, cuando yo analizo una oración a golpe de vista, ya sé más o menos lo que me puedo encontrar y lo que no. Os pongo un ejemplo así rápidamente en voz alta, aunque ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado.
Si yo me encuentro una oración que dice mañana estaré en Córdoba, el verbo estar me está diciendo que tengo un verbo copulativo, por tanto tendré que buscar el atributo. O hoy estoy muy contento, tengo el verbo estoy, por tanto tendré que buscar el atributo, porque el verbo es copulativo, ¿verdad? Si yo digo he dibujado en la pizarra, ¿voy a buscar el complemento agente? No, porque el verbo está en activa. He dibujado en la pizarra. Y el complemento agente solamente aparece con verbos en voz pasiva. ¿En la pizarra puede ser un complemento directo? No, porque en la pizarra comienza con una preposición. ¿Puede ser un complemento indirecto? No, porque el complemento indirecto siempre empieza por A. Entonces haremos un poco ese tipo de trabajo, ese tipo de ejercicio, haciendo descartes y observando algunos rasgos que son muy característicos. Bien, de momento, esta pizarra tenéis una visión general, esto es importantísimo que lo tengáis muy claro. Vamos a ver uno por uno. El atributo. Bien, el atributo, recordar, estas reglas hay que sabérselas de memoria. Solo aparece con verbos copulativos, es obligatorio que aparezca con estos verbos, lo vamos a poder sustituir por lo, solamente por lo, no por los, ni por la, ni nada parecido, solo por lo. Y va a expresar una cualidad del sujeto. Bien, vamos a hacer un análisis. Como siempre, empezamos por el verbo. Localizo el verbo. Fernando parecía muy cansado esta mañana. Parecía. Núcleo, verbo. ¿Quién parecía muy cansado? Pues Fernando. Ya tenemos sujeto y predicado. Dentro del predicado, aquí tenemos el predicado, vamos a buscar los complementos. Atención, estamos ante un verbo copulativo, el verbo parecer. Por tanto, decíamos que es obligatorio que aparezca el atributo, hay que buscarlo. ¿Cómo lo localizo? Bueno, voy a ver qué elemento puedo sustituir por lo o voy a buscar qué elemento expresa una cualidad del sujeto. Fernando parecía muy cansado. Lo parecía. Está expresando una cualidad del sujeto. Es una persona que está cansada. Por tanto, este es el atributo. ¿Qué más habíamos dicho que podíamos encontrar en una oración copulativa? Además del atributo, los complementos circunstanciales. Esto ya no puede ser nada más que complemento circunstancial. ¿De acuerdo? No hay más posibilidades. Vamos con el complemento agente. El complemento agente tiene 3 características y se tienen que cumplir las 3. Solamente aparece con verbos en voz pasiva, siempre comienza con la preposición por y el complemento agente es el que realiza realmente la acción del verbo. Observar. Aquí tenemos el verbo en voz pasiva. El coche fue retirado por la grúa. Tengo un verbo en voz pasiva. Esto, bueno, damos por hecho que todos sabéis lo que es un verbo en voz pasiva. El verbo en voz pasiva es cuando tenemos el verbo ser más un participio. Más un participio. Bien, ¿cuál es el sujeto de fue retirado? El sujeto es el coche. El coche. Sujeto y predicado. El coche fue retirado. Fijaros, aquí tenemos 2 cajitas, como yo digo. Aquí tenemos, fue retirado por la grúa y fue retirado por la mañana. A ver, por la mañana. Bien, fijaros, los 2 comienzan con por. Es decir, estos 2 complementos de momento reúnen las 2 primeras características. Han salido con verbos en pasiva y los 2 empiezan por. Pero cuidado, el complemento agente realiza la acción del verbo. ¿Quién retira realmente el coche? La grúa, ¿verdad? Pues este es el complemento agente. Complemento agente. Y este, pues será complemento circunstancial. En este caso, circunstancial de tiempo. Retirará la grúa, retirará el coche por la mañana. Si yo transformo la oración en activa, fijaros que el complemento agente se convierte en un sujeto. La grúa retiró el coche por la mañana. Muy bien. Vamos con el complemento directo. El complemento directo tiene las siguientes características. Responde cuando preguntamos qué. Lo podemos sustituir por lo, la, los o las.
Es muy frecuente que lo podamos sustituir también por le o les. Y esto muchas veces se nos olvida. Por eso el complemento directo a veces se confunde con el indirecto. Y el complemento directo se convierte en sujeto cuando transformamos la oración en pasiva. Observad los siguientes ejemplos. Vamos al verbo. Empujó. ¿Quién empujó? Pedro empujó el mueble. Aquí tenemos el sujeto y el predicado. Yo pregunto, ¿qué empujó Pedro? El mueble. Lo empujó. ¿Verdad? En este caso no se puede sustituir por le o les. Yo no puedo decir le empujó, ¿no? Sino que digo lo empujó. Empujó el mueble. ¿Responde a qué? ¿Lo puedo sustituir por lo? Pues perfecto. Si yo transformo la oración en pasiva, el complemento directo se convertirá en sujeto. El mueble fue empujado por Pedro. Fijaros qué ocurre en el siguiente ejemplo, es muy interesante. Es una oración prácticamente idéntica a la anterior. Tengo el mismo verbo, empujó, y el mismo sujeto, Pedro empujó, pero en este caso, en vez de empujar un objeto, empuja a una persona. Empujó a Ana. Yo puedo decir la empujó. Observar esto que es muy importante. Yo puedo decir la empujó, aunque también puedo decir le empujó. Pedro le empujó, ¿verdad? La puedo sustituir por le. Pero ¿se puede sustituir por lo o la? Sí. Por lo tanto, esto es un complemento directo. El complemento directo se llama así por algo, porque la acción del verbo recae directamente sobre ese objeto. Yo podría haber preguntado, ¿qué empujó Pedro? Pedro empujó a una persona, igual que aquí empujó a un mueble. Es decir, la acción de empujar recae directamente sobre ese elemento. Por eso se llama complemento directo, porque la acción del verbo recae sobre él de forma directa, en primer lugar. Vamos a ver qué pasa con el indirecto. Vamos a ver las diferencias con el indirecto. El complemento indirecto responde cuando yo pregunto ¿a quién? Por tanto, siempre se refiere a una persona. Siempre comienza con la preposición a. Siempre comienza por la preposición a. Y lo puedo sustituir por le, les o se. Pero atención, y esto es muy importante, nunca lo puedo sustituir por lo, la, los o las. Nunca. Esa es la diferencia principal con el complemento directo. Observad lo que ocurre en esta oración. Pedro compró flores a su mujer. Aquí tenemos el sujeto y el predicado. ¿Qué compró? Pedro compró flores. Las compró. Flores se puede sustituir por lo o las. Por tanto, complemento directo. ¿A quién compró flores? ¿A quién? A su mujer. Por tanto, aquí tenemos el complemento indirecto. Yo puedo decir le compró flores, pero no puedo decir la compró flores. Eso sería incorrecto. Por tanto, esta es la clave para diferenciar el complemento directo y el indirecto. El directo siempre se puede sustituir por lo, la, los o las. Sin embargo, el indirecto nunca se puede sustituir por lo, la, los o las. Bien, continuamos con el suplemento. El suplemento, también conocido como complemento de régimen preposicional, CRP, se llama así porque siempre comienza con una preposición. Esa preposición, además, es una preposición que de alguna manera el verbo la va a necesitar. Si yo te digo me comprometo, ¿detrás qué viene? Detrás viene una preposición. Me comprometo con alguien o me comprometo a algo, ¿verdad? Hay verbos que necesitan de alguna manera una preposición detrás. Y esa preposición introduce el suplemento que se puede sustituir normalmente por un pronombre, como el pronombre eso o ello. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Este libro trata, aquí tenemos un verbo de los que necesitan el suplemento. Este libro trata, aquí tenemos el sujeto, vamos a señalarlo, sujeto y predicado, trata de eso. Fijaros, tengo una preposición. Por lo tanto, acordaros, el complemento directo está descartado, puesto que el complemento directo nunca lleva preposición, excepto la preposición a. Tampoco puede ser un complemento indirecto, porque el indirecto siempre empieza por a. Por tanto, ¿qué tengo aquí? Tengo un complemento que comienza con preposición,
y además esa preposición la necesita el verbo. Este libro trata de algo. Por tanto, aquí tenemos el suplemento. ¿Ok? Bien. Y por último, tenemos el complemento circunstancial. El complemento circunstancial, bueno, hay muchos tipos. Aquí tenéis un montón de ejemplos de lugar, de tiempo, de modo, de causa, finalidad, compañía, de instrumento, de afirmación. Aquí pone afirmación, de afirmación, de negación, etcétera. Existen más tipos. Estos son los más frecuentes. Y los voy a localizar haciendo preguntas. Si el complemento responde a dónde, pues será de lugar. Si responde a cómo, pues será de modo y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Seleccionamos el verbo trabajaré. Núcleo verbo. ¿Quién es el sujeto de trabajaré? El sujeto será yo. En este caso tenemos un sujeto omitido. Sujeto y predicado. Y alrededor del verbo, como sabéis, están los complementos. Vamos a señalarlos. Cada uno tiene su significado propio. Trabajaré hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? En el campo. ¿Con quién? Con mi hermano. Todo esto son complementos circunstanciales. Aquí tenemos un complemento circunstancial de tiempo, porque responde a cuándo. Un complemento circunstancial de lugar, que responde a dónde. Un complemento circunstancial de compañía, porque responde a con quién. Él realiza la acción del verbo en compañía con el sujeto. Bien. Esto sería un poco un repaso rápido a todos los elementos fundamentales del análisis sintáctico de oraciones simples. Lógicamente, sería necesario, bueno, realizar prácticas. Intentaremos en un próximo vídeo pues hacer prácticas para que pongamos todo esto en marcha en oraciones diversas con distintas combinaciones y distintas posibilidades, pero espero que, bueno, como vosotros podéis parar el vídeo y podéis volver a verlo, pues podáis repasar cada uno de estos elementos de una forma detenida para poder aprenderlos correctamente. Espero que os resulte de utilidad y nada, suscribiros al canal. Un saludo.